Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar de la tecnología del ADN recombinante, se preguntarán qué significa un ADN recombinante. Y es una molécula que proviene de la unión artificial de dos fragmentos de ADN. Y en esta clase nos vamos a centrar en lo que es la clonación, que ustedes ya se deben estar imaginando qué significa clonación. La clonación en el ámbito de la clase que veremos hoy, es la producción de un gran número de copias de una región del ADN. ¿Sí? Que esos pueden ser fragmentos de ADN o pueden ser genes completos. O también podemos querer clonar algún ADN complementario o ADN copia, ¿sí? Que vamos a ver bien de dónde surge este tipo de moléculas de ADN. Para poder crear un ADN complementario, nosotros necesitamos tener de partida un ARN mensajero y se crea la cadena complementaria a partir de un proceso que se llama retrotranscripción, que vamos a profundizar más adelante en esta clase. Entonces, la clonación podemos decir que hay dos tipos, ¿no es cierto? La celular y la acelular. Ustedes ya han visto la clonación acelular, es decir, que no involucra células, que se realiza in vitro y que es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no es cierto? La que vamos a ver hoy es la clonación celular y es la que involucra el uso de células anfitrionas para poder obtener las copias de las moléculas que nosotros queremos. Es decir, que lo que se hace en la clonación celular, ¿sí?, es utilizar la maquinaria enzimática presente en la célula anfitriona para obtener muchas copias del ADN que nos interesa clonar. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿para qué queremos clonar moléculas? Y bueno, podemos decir que podemos tener dos grandes objetivos, ¿no? Por un lado es amplificar simplemente la secuencia, por ejemplo, para estudiar su secuencia, ¿sí? Para, por ejemplo, hacer estudios de homología entre especies, para poder identificar mutaciones, por ejemplo, algunas que se asocian a enfermedades. Y por otro lado, nos puede interesar realmente la expresión, para lo cual nosotros tenemos que trabajar con la región que es codificante, ¿no es cierto? Entonces nos puede interesar estudiar el proceso de transcripción y de traducción de algún gen determinado, estudiar, por ejemplo, la regulación. Para eso, por ejemplo, podemos clonar promotores y ver el efecto que tienen sobre la expresión de ciertos genes. Y también nos pueden interesar directamente hacer la producción de proteínas, ¿sí?, para su estudio. Por ejemplo, para identificar la función de alguna enzima o alguna proteína, para estudiar su función, ¿sí?, o directamente nos puede interesar aplicarla, ¿sí?, para lo cual por ahí puede haber algún interés de tipo económico para hacer una producción comercial, ¿sí?, por ejemplo, desde un punto de vista de diagnóstico, terapéutico, en la nutrición, en la industria, ¿sí? Hay enzimas que son muy requeridas en la industria y que se obtienen en grandes cantidades mediante este proceso de clonación que vamos a ver hoy. Y también nos puede interesar estudiar, ¿sí?, cómo se ve alterada una proteína mediante ingeniería de proteínas, ¿no es cierto?, cuando se altera alguna parte de la secuencia de esa proteína. Entonces, por ahí nos interesa mejorar la función de alguna proteína en particular, y esto también se puede hacer a través de la ingeniería genética. Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar una clonación celular? Bueno, vamos a dividirla en varias etapas. Por un lado, tenemos que definir cuál es el ADN que nos interesa clonar, ¿sí? Ese ADN lo vamos a tratar, vamos a ver que se tratan con lo que se llama enzima de restricción, que nosotros ya vimos lo que son enzimas que tienen la función de cortar el ADN y las que usamos nosotros en ingeniería genética
son enzimas de restricción de tipo 2 que reconocen secuencias que son palindrómicas, ¿sí? Y por otro lado, vamos a preparar el vector, ¿sí? Que ya vamos a ver qué tipo de vectores hay. Entonces, lo que se hace es preparar nuestro inserto, que va a ser el ADN de interés que queremos clonar, lo cortamos con una enzima de restricción y también preparamos al vector y lo que hacemos es cortar también con enzimas de restricción que permitan la compatibilización para que se pueda unir el inserto con el vector utilizando una enzima que se llama ligasa, que usa energía en el proceso, ¿sí? Para lograr obtener entonces justamente lo que se llama el ADN recombinante, que surge de la unión del inserto con el vector en este caso. Una vez que tenemos esto, nosotros tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la incorporación del ADN recombinante dentro de la célula anfitriona, que acá ustedes pueden ver que está dibujado, ¿no es cierto?, o representado una bacteria. Entonces, lo que hacemos es introducir el ADN recombinante, ¿sí? Y después lo que tenemos que hacer es que las células se multipliquen y de alguna manera tenemos que detectar cuáles son las células que han incorporado el ADN recombinante, ¿sí? Y entonces, hay una última etapa que va a depender de qué es lo que estamos clonando, ¿sí? Porque nosotros dijimos que podíamos clonar simplemente para amplificar la secuencia de interés, para obtener muchas copias sería, o puede ser que nos interese expresar la proteína, ¿sí? O la enzima que estamos clonando. En ese caso, si nosotros estamos expresando una determinada proteína, va a haber una última etapa para corroborar realmente si se está expresando el ADN clonado, ¿sí? Ahora lo que nosotros vamos a ver es cada una de estas etapas en detalles. Entonces, acá tenemos escrito las etapas, ¿no es cierto? Vamos a empezar a contar qué pasa en la primera etapa, que es la preparación del inserto de ADN que queremos clonar. Entonces, nos puede interesar clonar diferentes cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos puede interesar clonar el genoma completo, nos puede interesar clonar algún producto de PCR o nos puede interesar clonar algún tipo de ARN mensajero en particular o todos los ARN mensajeros. En este caso, nosotros lo que tenemos acá en esta diapositiva es justamente, fíjense, esto vendría a representar un ADN genómico, ¿sí? Y lo que se hace es, se corta con enzimas de restricción. Entonces, de esta manera se prepara el inserto que se quiere clonar, que en este caso, por ejemplo, nos puede interesar clonar el genoma completo. Entonces, nosotros lo que hacemos es cortar ese genoma con enzimas de restricción que nos van a permitir después ligar con el vector. Como ya les adelanté, nos puede interesar clonar directamente, por ejemplo, una PCR. Entonces, esto ya lo manejan, ¿sí? Esto viene a representar los 3 primeros ciclos de la PCR. Y lo que se hace para clonar PCR es, por ejemplo, se le coloca a la secuencia del cebadoro primer en el extremo 5' un sitio de corte para una enzima de restricción determinada, ¿sí? Eso simplemente se le agrega a la secuencia del cebador o primer en el extremo 5', ¿sí? Tanto del cebador sentido como del antisentido. Entonces, cuando ustedes obtienen el producto de PCR, en los extremos 5 van a tener los sitios dianas para una enzima de restricción en particular. Entonces, después, lo que hacemos es cortar con la enzima de restricción, ¿sí? Entonces, otras cosas que nos pueden interesar clonar es directamente, por ejemplo, algún ARN mensajero o un pool de ARN mensajero. En ese caso, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la muestra de partida, porque nosotros ya vimos en la clase del control de la expresión génica
que dependiendo del estadio del organismo y del tejido van a ser diferentes, ¿sí? Va a ser diferente el transcriptoma, es decir, aquellos genes que se están expresando en un momento determinado. Entonces, fíjense, acá tenemos un ARN mensajero, ¿no es cierto? Y tenemos la colita de la poli A, ¿sí? Entonces, lo que se hace para poder clonar un pool de ARN mensajeros es justamente utilizar esta colita de poli A, ¿sí? Como blanco para realizar lo que yo les había dicho que se llama retrotranscripción, en donde interviene una enzima que se llama retrotranscriptasa, que utiliza una ARN como molde y sintetiza una copia, por eso se llama ADN complementario, porque en realidad crea la cadena complementaria, ¿sí? De ADN. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, se utiliza un cebador, que es un oligo de T, vieron que son timinas, ¿sí? Que van a hibridar con la colita A del mensajero. Y entonces luego lo que hace la retrotranscriptasa es crear justamente el ADN complementario, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros obtenemos un híbrido que está compuesto por el ARN mensajero y el ADN complementario. Luego, lo que se hace es agregar en el extremo 3' del ADN complementario, se le agrega mediante una enzima que se llama transferasa terminal, que lo que va a hacer es añadir citocinas al extremo 3'. Entonces, después se somete a ese híbrido a una hidrólisis alcalina, que lo que va a hacer es degradar solamente a los ARN. Entonces nos queda un ADN complementario que es monocatenario. Entonces, luego lo que hacemos es una PCR, ¿sí? Donde se ponen los cebadores. En este caso, fíjense, es un oligo GG. Entonces se va a generar de esta manera el ADN que va a ser bicatenario, ¿sí? Y ya ahí entonces nosotros lo que tenemos va a ser el pool de ARN mensajero que se están expresando en una célula, en un tejido en particular. Y de ahí podemos partir a hacer, por ejemplo, PCR, si tenemos la secuencia del mensaje que nosotros queremos levantar, se dice la jerga, es decir, que queremos amplificar, podemos utilizar cebadores específicos y dirigir, por ejemplo, la amplificación de alguna proteína que nos interese particularmente. O lo otro que se puede hacer, como yo les dije, es clonar directamente todo el pool de ARN mensajeros utilizando esta estrategia para obtener el ADN bicatenario, ¿sí? Entonces, repasando, nosotros podemos clonar ya sea el genoma completo, alguna región del genoma que nos interese, lo podemos clonar en una PCR o podemos partir de un ARN mensajero y con la estrategia que les mostré podemos llegar a obtener el pool de ARN mensajeros, ¿sí? Completo pasado a ADN que va a ser bicatenario. Y siempre, en todos los casos, acuérdense que lo que se va a hacer es cortar con una enzima de restricción para poder compatibilizar con el vector que se va a utilizar, ¿sí? Bien. Entonces acá ustedes pueden ver, estamos en esta etapa preparando el inserto, ¿sí? Perdón, acá está el inserto, esto es el ADN y esto vendría a ser el vector. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es preparar el inserto con enzimas de restricción, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos hacer es que este ADN entre en el vector para generar lo que se llama el ADN recombinante. Entonces, ya preparamos el inserto que queríamos clonar. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar el vector. Bien, ustedes me dirán, ¿y qué es un vector de clonación? Bueno, un vector es una molécula de ADN que tiene un tamaño pequeño, hablando en pares de base, ¿no? Es fácil de aislar y de caracterizar y lo que tiene es que su secuencia se conoce completamente
y tienen lo que se dice mapas de restricción que son conocidos. ¿Qué quiere decir eso? Estos vectores en realidad se compran y imagínense que el fabricante les dice toda la secuencia de 5 a 3', ¿sí? Base a base, y les dice en dónde están los sitios de cortes para determinadas enzimas de restricción, ¿sí? Eso es un mapa de restricción conocido. Tienen que ser fáciles de introducir a la célula anfitriona y una vez que están adentro de la célula anfitriona, tienen que tener la capacidad de replicación autónoma, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si estamos hablando de bacterias, ustedes saben que está el ADN cromosómico, ¿sí? Y bueno, en el caso del vector se va a introducir en la célula anfitriona y ese vector tiene que ser capaz de replicarse independientemente del genoma de la bacteria, ¿sí? Por eso dice que tiene que tener una capacidad de replicación autónoma. Además, los vectores tienen que tener muchos sitios de restricción. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que tener muchas secuencias para diferentes enzimas de restricción. Eso hace que el vector pueda ser cortado por distintas enzimas de restricción y permite que una versatilidad, ¿no es cierto?, a la hora de usar el vector para que pueda ser compatibilizado con el inserto que se quiere clonar, ¿sí? Y algo muy importante es que el vector de clonación tiene que tener por lo menos un gen marcador que permita distinguir cuáles células llevan el ADN recombinante, ¿sí? Nosotros, una vez que introducimos el ADN recombinante, tenemos que de alguna manera detectar cuáles son las células que realmente han incorporado el ADN recombinante, y eso vamos a ver cómo se hace. Y por último, hay dos tipos de vectores, ¿sí? Está el vector que es simplemente de clonación, que en ese caso lo que vamos a hacer es amplificar la secuencia, como nosotros vimos al principio de la clase, para, por ejemplo, estudiarla. Y después tenemos los otros tipos de vectores, que son los vectores de expresión, que en ese caso, como ustedes se estarán imaginando, si nosotros queremos expresar algo, vamos a introducir la región, ¿no es cierto?, que es codificante, y tenemos que tener en cuenta que tiene que tener una región promotora. Esa región promotora generalmente ya viene con el vector que compramos, ¿sí? Y nos va a permitir que la región codificante se exprese. Entonces, hay diferentes tipos de vectores de clonación. Por ejemplo, lo que vamos a ver nosotros, más que nada, son los plásmidos, ¿sí? Que ustedes ya saben que son moléculas pequeñas circulares, ¿sí? Después están, por ejemplo, los bacteriófagos, que son virus que lo que hacen es infectar a bacterias, por eso se llaman bacteriófagos. Están los cósmidos, que son como una quimera entre plásmidos y bacteriófagos. Y después están por ejemplo, los vectores que son cromosomas artificiales de bacterias, los cromosomas artificiales de levadura y los cromosomas artificiales de mamíferos también, ¿sí? La diferencia entre esto es que permiten, en primer lugar, que se inserte un inserto de mayor tamaño, así como ustedes ven en la tablita. Pero bueno, esto es simplemente para que ustedes sepan que existe y a modo de ejemplo. Nosotros más que nada vamos a ver los plásmidos. Entonces acá vemos un ejemplo de plásmido. Como yo les dije, los vectores que tenían que tener un origen de replicación, ¿sí?, que les va a permitir replicarse de manera independiente el genoma de la célula anfitriona. Tiene que tener un sitio de múltiple clonado, que ustedes pueden ver acá, ¿sí?, que se llama polylinker, o van a ver que van a encontrar también con el nombre de sitio de múltiple clonado. Y fíjense que en esta partecita tenemos todos sitios, ¿sí?, que son sitios de restricción para diferentes enzimas. Y acá les muestra cuáles son las enzimas que pueden llegar a clonar en esta partecita, que pueden llegar a cortar, mejor dicho, porque acá están las secuencias dianas para estas enzimas de restricción. Y además dijimos que el vector tiene que tener alguna secuencia que me permita después determinar cuáles son las células que han incorporado
el vector o el ADN recombinante. En este caso tiene el gen que codifica para la resistencia a ampicilina. Entonces lo que se hace es poner en el medio de cultivo ampicilina y aquellas células que sobrevivan es porque han incorporado el vector o el ADN recombinante, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien la diferencia. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, lo que se hace con el vector es cortar con la enzima de restricción que permite la compatibilización con el ADN que nos interesa clonar. Entonces se forma el ADN recombinante, ¿sí? Y después esto hay que introducir en la célula anfitriona. Bueno, los otros tipos de vectores de clonación, sí, son los virus. Y acá podemos ver vectores de clonación basados en el fago lambda, ¿sí? Esto simplemente para que ustedes sepan que existe. Miren, acá está la secuencia COS, que lo que hace es permitir el empaquetamiento del virus. Y acá tenemos una región que no es esencial para la supervivencia del virus. Acá tenemos la diana para las enzimas de restricción. Entonces lo que se hace es, se abre aquí, ¿no es cierto? Y en esa zona se va a insertar el ADN de interés. Y también se puede insertar un mayor número de pares de bases si es necesario, quitando estas secuencias que no son esenciales para la supervivencia del virus. Entonces de esa manera podemos insertar un tamaño de inserto mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el virus va a infectar a la célula y va a llevar consigo el ADN que nos interesa clonar, ¿sí? Y los virus, ustedes saben que lo que hacen es, cuando infectan a la célula, es ocupar, ¿sí?, toda la maquinaria enzimática para poder replicar el genoma. Y al replicar el genoma, en este caso van a estar replicando el ADN que nos interesa clonar. Y de esa manera, entonces, obtenemos mucha copia del ADN que nos interesa, ¿sí? Y bueno, esto es un poquito más de lo mismo, ¿sí? Simplemente acá les muestra cómo nosotros abrimos la región con enzima de restricción y luego ponemos el inserto de ADN que nos interesa, ¿sí? Esto vendría a ser un bacteriófago. Bien. Los otros tipos de vectores de clonación son unas quimeras que se llaman cósmidos, como yo les adelanté, combinan la ventaja de plásmidos y fagos. El fragmento plasmídico proporciona la característica de tamaño pequeño, circularidad, un origen de replicación, sitios de restricción, marcadores seleccionables y la propagación en bacterias como si fueran plásmidos. Y el fragmento de fago proporciona las secuencias COS que permiten el empaquetamiento en la cápside vírica. Y los otros tipos de vectores de clonación que yo les conté son los BAC, que son los cromosomas artificiales de bacterias, que contienen genes que reducen su capacidad de copia y hacen que sean más estables y no sufren reordenamiento. Y los cromosomas artificiales de levadura, o JAK, que contienen secuencias de centrómeros, telómeros y un origen de replicación, que permiten ya, digamos, preparar lo que se llaman genotecas de genomas, que son muy grandes, o también para mantener un gen completo en un único clon, ¿sí? Bien, entonces, preparamos el inserto, preparamos el vector. Ahora tenemos que unir el inserto con el vector, ¿sí? Ese es el tercer paso. Y fíjense, acá ustedes tienen representado el inserto, que vendría a ser el ADN de interés que se quiere clonar, y el vector. Vieron que el vector está abierto porque ya lo digerimos con una enzima de restricción que permite la compatibilización con el inserto. Entonces, lo que hacemos es en un tubito juntamos esto y ponemos una ligasa, ¿sí? Que lo que va a hacer es permitir que se formen los enlaces fosfodiéster entre el inserto y el vector. Y utiliza energía para eso. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Lo que puede pasar es que se formen, ¿sí?, asociaciones,
¿sí? De inserto a inserto o vector a vector. Y acá pueden ver, vieron que se circularizó el inserto. Después, por ejemplo, puede haber asociaciones del inserto intermoleculares. Se concatena, perdón. Hay una concatenación del inserto. Después de este lado, si ustedes miran, puede pasar la concatenación del vector, la circularización del vector, ¿sí? Y puede pasar lo que nosotros buscamos, que es que el inserto se una al vector. Y esto es el ADN recombinante que nosotros buscamos, ¿sí? Pero fíjense que todas estas alternativas es posible que ocurran. Es por eso que es importante después descubrir cuáles son las células anfitrionas que han incorporado el ADN recombinante que nosotros buscamos. Entonces, una vez que unimos el vector con el inserto, tenemos que introducir el ADN recombinante en una célula anfitriona, ¿sí? Esto es lo ideal, pero nosotros ya vimos recién que se pueden formar otro tipo de uniones, ¿sí? Es por eso que después el otro paso es buscar a ver cuáles son las células que han incorporado el ADN recombinante. Entonces, ¿cómo se hace la introducción del ADN recombinante? Bueno, para poder hablar de esto tenemos que definir cuáles son las células anfitrionas, cuáles son las posibles células anfitrionas. Y bueno, tenemos a las células procariotas por un lado, y nuestro caballito de Batalla es la Escherichia coli, ¿sí? Que es súper fácil de obtener, son fáciles de multiplicar, ¿sí? Son fáciles de manipular y se conoce por completo su genética, ¿sí? Entonces estas células se usan muchísimo para clonar. La otra tipo de célula anfitriona pueden ser de tipo eucarióticas, ¿sí? Que son más difíciles de obtener y mantener. Se utilizan ya con fines específicos, como análisis de la regulación genética y expresión de proteínas. Y acá ustedes pueden ver el ejemplo de la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, que se utilizan muchísimo porque son células individuales, crecen rápido y son económicas, son fáciles de manipular y lo más importante es que contiene ya en su genoma una organización eucariota, es decir, que permite el procesamiento de las proteínas ya utilizando la maquinaria eucariota. Entonces son de interés biotecnológico por su capacidad de expresión y de maduración de proteínas, porque tiene la capacidad de, por ejemplo, glicosilar proteínas, de que se formen puentes disulfuros, ¿sí? Que son procesamientos post-traduccionales propios que ocurren en los eucariotas. Y bueno, después también hay ya cultivos celulares, que son otro tipo de células anfitrionas, que no lo vamos a ver en esta cursada, ¿sí? Entonces, hay diferentes posibilidades para la introducción del ADN recombinante, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que, de alguna manera, facilitar, ¿sí? Es la captación del ADN recombinante por la alteración transitoria de la permeabilidad celular, que eso se hace por métodos pasivos. O también lo podemos introducir al ADN recombinante directamente, que en ese caso el método se dice que es activo, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden ver representados la célula anfitriona y los ADN recombinantes. Entonces, ¿cómo hacemos para introducir? Por un lado, podemos utilizar algún agente químico que altere selectivamente la permeabilidad de la membrana. Nosotros en el laboratorio, en nuestro instituto, usamos mucho el cloruro de calcio porque es barato y fácil de usar. ¿Sí? Lo que hace el cloruro de calcio es, digamos, que hace que se altere el poro de la membrana, entonces puede ingresar el ADN recombinante y luego se da un choque en el hielo, ¿sí? Se lo pone en frío, entonces de esa manera vuelve a cerrar la membrana. Entonces lo que se hace ahí es utilizar un agente químico para permitir que la célula se vuelva
competente, se dice. Competente cuando permite el ingreso, entonces, del ADN recombinante. Después, también se puede hacer directamente por microinyección, ¿sí? Ahí se inserta directamente el ADN recombinante. También se puede hacer por lipofección, ¿sí? En este caso, el ADN se incorpora en liposomas y luego ese liposoma se fusiona con la membrana plasmática de la célula anfitriona y de esa manera entonces ingresa el ADN. Y podemos, por otro lado, utilizar equipamientos. El equipo que altera mediante descargas eléctricas la permeabilidad de la membrana se llama electroporador y el proceso se dice que es la electroporación. Entonces de esa manera es como que le damos una descarga eléctrica, ¿sí? Y de esa manera se altera la permeabilidad de la membrana e ingresa entonces el ADN recombinante. Y la otra manera es a través de los virus. El ADN se inserta por técnicas de ADN recombinante, ¿sí? En el ADN o en el genoma viral, como nosotros ya vimos. Y después el virus lo que hace es introducir el ADN recombinante en la célula. Este proceso se llama transfección, ¿sí? Bien, entonces esos son los diferentes métodos para introducir el ADN recombinante. Bien. Luego de eso lo que tenemos que hacer es la propagación celular y la selección del clon con el gen de interés o con la secuencia de interés. Entonces lo que se hace es utilizar medios de cultivos apropiados, ¿sí? Fíjense que acá vemos representadas las colonias que se obtienen y lo que se hace es picar cada una de las colonias a tubos diferentes y de esa manera las células se dividen y se obtiene una amplificación secundaria, ¿sí? Entonces ahí tenemos, en cada uno de los tubos podemos tener clones diferentes, por ejemplo. Si estamos trabajando, si por ejemplo clonamos el ADN genómico de algún organismo, cada clon podría tener un inserto diferente, ¿sí? Entonces acá, fíjense, lo que quiere representar es que tiene diferentes insertos. Cada una de las colonias que veamos en la placa surgió a partir de una célula, ¿no es cierto?, que fue multiplicándose. Entonces, esta colonia completa así vendría a ser un clon. Esta es otro clon, ¿se entiende? Entonces lo que se hace es picar la colonia y se lo inocula en un medio líquido, ¿sí? En tubo, por ejemplo, de Lermeyer, como pueden ver en la figura. Bien. Y después dijimos que tenemos que detectar y hacer la selección del clon con el gen que nos interesa. Y hay diferentes métodos, ¿sí? Están los métodos de hibridación que utiliza sonda para saber dónde quedó el ADN recombinante. Después están los métodos inmunoquímicos, donde se pueden utilizar, por ejemplo, anticuerpos que estén marcados para poder detectar, por ejemplo, algún gen que se expresa. Y los que nosotros más utilizamos en el laboratorio son los métodos genéticos o de selección fenotípica, donde lo que se usan son genes que codifican, por ejemplo, una proteína detectable. También se suelen utilizar genes de resistencia a antibióticos y los genes que complementan los defectos nutricionales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En estos casos, el vector tiene incorporado en el primer ejemplo un gen que codifica una proteína detectable. Entonces, lo que se suele hacer, o el ejemplo más típico de este, es el vector tiene el gen que codifica para una enzima que se llama beta-galactosidasa, que cuando en el medio cultivo nosotros le ponemos el sustrato, que es el X-gal, y al estar presente la enzima, degrada el X-gal y queda azul. Entonces la colonia se vuelve azul, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que esa colonia ha incorporado el vector. O el vector con el inserto, ¿se entiende? Por otro lado,
el vector también puede tener un gen de resistencia a la ampicilina. En ese caso, lo que se pone en el medio de cultivo es la ampicilina. Entonces, si la célula anfitriona incorporó el vector o el vector con el inserto, que vendría a ser el ADN recombinante, va a poder sobrevivir en un medio de cultivo que tiene ampicilina. Y después están los genes que complementan defectos nutricionales, que en ese caso, por ejemplo, se utiliza mucho para levaduras, eso, ¿sí? Por ejemplo, se utilizan levaduras modificadas genéticamente que no puedan sintetizar histidina de novo, ¿sí? Entonces, se utilizan medios de cultivo que no tienen histidina y las que no incorporaron el vector se mueren, ¿sí? Y las que incorporan el vector, en ese caso, el vector tiene el gen que codifica para sintetizar histidina de novo, ¿sí? Utilizando los componentes del medio de cultivo, y de esa manera entonces pueden sobrevivir en un medio de cultivo sin histidina, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo de detección y selección del clon con el gen de interés o el inserto de interés, ¿sí? Acá tenemos el gen de que queríamos clonar y tenemos acá el gen que codifica para la beta-galactosidasa. Entonces lo que se hace es, fíjense, se pone en el medio de cultivo el XGAL que yo le comenté. Entonces, aquellas células que incorporaron el vector o el ADN recombinante van a quedar azules, mientras que las colonias que no son coloreadas son clones que no han incorporado el vector. Acá tenemos el otro ejemplo. Tenemos de vuelta el inserto de interés y el vector tiene el gen que codifica para la resistencia a la ampicilina. Entonces, ¿qué va a pasar? Al medio de cultivo le vamos a poner ampicilina y las células que no han incorporado el vector se mueren. Se mueren, sí, porque están expuestas a la ampicilina. Mientras que las células que han incorporado el vector, ¿sí? Ya sea el vector solo o el vector con el inserto, que es el ADN recombinante, sobreviven y se multiplican creando clones. Y después tenemos la detección de clones por lo que se llama inactivación insercional. En este caso lo que se hace es, fíjense, esto vendría a ser el gen que codifica para la beta-galactosidasa, y lo que se hace es introducir el sitio de restricción dentro de la secuencia del gen que codifica para la beta-galactosidasa. Entonces, el inserto interrumpe el marco de lectura del gen que codifica para la beta-galactosidasa, ¿sí? Porque se mete en el medio. Entonces, el medio de cultivo tiene el XGAL. Y lo que va a pasar es que las colonias que no son coloreadas son clones que no han incorporado el vector y clones que han incorporado el ADN recombinante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una interrupción del marco de lectura acá. Entonces ya no es funcional esa proteína. Y las colonias que son azules son los clones que han incorporado el vector no recombinante. ¿Se entiende? Entonces eso se llama inactivación insercional. Fíjense que este método se puede mejorar si este vector también tiene el gen de resistencia para la ampicilina. Entonces además se pone en el medio de cultivo ampicilina y lo que va a pasar es que las que no incorporan el vector se van a morir por la presencia de ampicilina. Entonces los clones que incorporan el ADN recombinante van a ser blancas y van a sobrevivir. Y de esa manera entonces vamos a aplicar las colonias blancas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Cuando nosotros queremos hacer ya expresión génica, se utilizan vectores que tienen que tener una secuencia promotora, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos un ejemplo que es un vector para clonar en una levadura que se llama Pique Pastore. Y esto que ustedes ven acá vendría a ser el promotor y ya acá es el sitio de múltiple clonado. El vector puede traer un
una secuencia señal acá adelante que le va a permitir a esa proteína que se secrete en el medio extracelular, ¿sí? Y luego, entonces acá, nosotros ponemos la región que es codificante de nuestro gen. Y el vector también tiene una secuencia de determinación que le va a decir hasta dónde tiene que, tiene que traducir la proteína, ¿sí? Y después ustedes pueden ver que tiene el origen de replicación, tiene acá el gen que codifica para la resistencia a la ampicilina, y también tenemos un gen que permite que, digamos, el gen de resistencia para la ampicilina se usa para hacer la clonación en las bacterias, ¿sí? Entonces se pone al medio de cultivo ampicilina y en ese momento las que incorporan el vector pueden vivir. Y este gen que está acá es un gen que codifica para sintetizar histidina de novo. Entonces ya cuando se expresa en la levadura, ¿sí? Lo que se hace es poner un medio cultivo que no tiene histidina. Entonces las que incorporan el vector pueden vivir en un medio sin histidina. ¿Se entiende? Entonces, en realidad lo que yo quiero que a ustedes se les quede grabado es que los vectores de expresión tienen que tener, además de la secuencia codificante, otras cosas, como por ejemplo la región promotora y la región terminadora. Y por ejemplo, si nosotros queremos que salga para el medio extracelular, se le puede poner una secuencia señal que indique que esa proteína tiene que ir para el medio extracelular. Eso tiene mucha importancia en lo que es la ingeniería biotecnológica, porque es mucho más sencillo purificar una enzima o una proteína que es secretada al medio extracelular. ¿Sí? Bien, entonces, les voy a contar un ejemplo de cómo se hace para obtener una secuencia de un gen que se desconoce su secuencia. Y bueno, vamos a trabajar con una enzima que se llama la casa, que es una benzenodiol-oxígeno reductasa, que tiene muchas aplicaciones biotecnológicas, por ejemplo, en lo que es bioremediación. Esta enzima lo que hace es degradar, por ejemplo, compuestos organoclorados, también tiene la capacidad de degradar la lignina que está presente en la madera, que tiene aplicación en la industria de la pulpa y del papel, por ejemplo, a la hora de degradar la lignina, porque ustedes saben que lo que interesa para hacer el papel es la celulosa. Entonces la lacasa lo que hace es degradar la lignina para dejar accesible la celulosa. También esta enzima tiene aplicaciones en la industria alimentaria, por ejemplo, en lo que es la clarificación de jugos, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que les quiero mostrar es que si nosotros estamos trabajando con un organismo y queremos, por ejemplo, obtener el gen que codifica para la lacasa de ese organismo y no está secuenciado, lo que se puede hacer es un alineamiento con secuencias de la casa de otros organismos emparentados y buscar regiones que son muy parecidas, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros hicimos eso. Y ustedes vieron que esto en realidad es un alineamiento de proteínas, de secuencia de proteínas. Y lo que se hace en un alineamiento es tratar que las letras coincidan en la fila, ¿sí? Y eso, bueno, se hace a través de algoritmos matemáticos. Entonces, nosotros pudimos ver que la lacasa tiene 4 sitios que son muy conservados. Entonces, lo que se hace es trabajar con esas secuencias que son muy conservadas y parecidas entre diferentes organismos y se diseñan cebadores, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden ver representado lo que sería la estructura del gen con esas regiones que son muy conservadas, la región 1, 2, 3 y 4. Entonces se diseñan cebadores que permitan la amplificación de esas regiones, ¿sí? En diferentes combinaciones, por ejemplo, este con este, o para obtener la región más grande utilizaríamos este cebador y este, entonces obtendríamos esta partecita del gen, ¿sí? Y una vez que obtenemos esa parte, ¿sí? Nosotros obtenemos esta parte por PCR, clonamos,
secuenciamos y vamos a saber la secuencia que va de acá hasta acá. Pero no vamos a ver la secuencia río arriba ni río abajo. Entonces lo que podemos hacer en ese caso es utilizar lo que se llama la PCR inversa. ¿Y cómo? ¿En qué consiste la PCR inversa? Ahora le voy a explicar. En la PCR inversa lo que se hace es la digestión del ADN genómico con enzimas de restricción. ¿Sí? Se agarra el genoma y se hace la digestión. Nosotros, en el ejemplo, conocemos esta partecita que va desde la región 1 hasta la 4 y no conocemos esta parte, ¿sí? Para que se ubiquen. Entonces lo que hacemos es cortar con enzima de restricción y luego lo que se hace es circularizar los fragmentos obtenidos. Entonces, fíjense, esto se va a circularizar así y esta partecita se va a circularizar. Nosotros conocemos esta parte, no pierdan de vista eso, ¿sí? Y lo que desconocemos es esto. Entonces, lo que hacemos después de la circularización es hacer una PCR, pero con sentido inverso, ¿sí? Que va a ir para acá y este va a ir para acá. Entonces, de esa manera obtenemos las regiones río arriba y río abajo que no conocemos, ¿sí? Entonces, vuelvo a la diapo anterior y les muestro. Lo que se hace es diseñar cebadores que van a hibridar para acá, pero que van para allá. Y de este lado con el sentido inverso, que va para este lado. Entonces nosotros vamos a obtener las regiones que están río arriba y río abajo de la región que conocemos, ¿sí? Entonces, todos los fragmentos que vamos obteniendo lo vamos clonando, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos el inserto y el vector. Se forma el ADN recombinante, lo insertamos dentro de Escherichia coli. Acá tenemos el cromosoma bacteriano y el plásmido, ¿no es cierto? Que se va a replicar de manera autónoma. Y después lo que hacemos es utilizar la estrategia de inactivación insercional. Y lo que hacemos, fíjense, en este caso el vector contiene el gen que codifica para la beta-galactosidasa, que cuando se inserta el inserto de interés, interrumpe el marco de lectura de la beta-galactosidasa, por lo cual se genera una proteína que no es funcional y las colonias quedan blancas, las que incorporaron el inserto, ¿sí? Y además tiene ampicilina al medio. Y las azules no incorporaron el vector, porque digamos que no hay una interrupción en el marco de lectura del gen que codifica para la beta-galactosidasa, entonces se queda azul. Entonces lo que hacemos es picar las colonias blancas, ¿sí? Que son las que están transformadas, lo inoculamos en un medio de cultivo y después obtenemos los plásmidos, así como ustedes vieron seguramente en los trabajos prácticos, ¿sí? Bien, entonces, algo que puede interesar es el armado de genotecas, que son bibliotecas, ¿no es cierto? Que pueden ser de ADN genómico o del ADN complementario. Entonces, cuando armamos genotecas genómicas, lo que se hace es digerir el genoma completo. Y cada una de estas digestiones se van a unir con un vector y esto se va a incorporar a la célula anfitriona, ¿no es cierto? Y cada una va a dar origen a un clon diferente, ¿sí? Y en las genotecas del ADN complementario, en realidad se parte del ARN mensajero total de la célula, ¿sí? O sea que se va a incluir a todos los genes que se están expresando en un determinado momento. Se hace la transcripción inversa utilizando la transcriptasa inversa. Y lo que se obtiene es una colección de moléculas de ADN complementarias, ¿sí? Y de esa manera entonces se va a unir el inserto con el vector y se va a incorporar cada una a una célula anfitriona, ¿no es cierto? Y esa van a dar origen a una colonia que va a ser un clon en particular. Y de esa manera vamos a tener clonado el pool de ARN mensajero que se está expresando en un momento determinado, ¿sí? Bueno. Cualquier pregunta que tengan, chicos, no duden en escribirme al foro y estamos en contacto y espero que estén muy bien. Les dejo un saludo
Y bueno, seguimos con las clases la semana que viene. Hasta luego.